Los filósofos han discutido sobre la realidad desde que existe la filosofía. Desde Platón y el mito de la caverna, donde se plantea una diferencia entre el mundo que perciben nuestros sentidos, el mundo sensible, y el mundo objetivable, que sería el mundo de las ideas. Pasando por Kant, que se hacía preguntas como: ¿ese árbol que veo en mi jardín es el árbol que me parece a mí o es el árbol en sí mismo? Para él, las personas nunca vamos a poder tener acceso a la verdad completa, ya que todas nuestras percepciones van a pasar por un prisma que es nuestra mente. Como ves, aunque la neurociencia es un campo de estudio relativamente joven, estos pensadores, a los cuales les debemos cantidad de reflexiones, ya empezaban a sospechar de que quizás la realidad es un concepto complejo. Hoy día contamos con diferentes herramientas que nos permiten ir poquito a poco, porque aún no se sabe del todo cómo funciona el cerebro. Yo no sé si esto les hubiera cortado el flow muchísimo a todos los filósofos anteriores. De modo que, intentando responder de manera científica a la pregunta ¿lo que percibimos es la realidad tal y como es?, la respuesta sería que no exactamente. Si me pongo un poco técnico, la realidad, tanto para ti como para mí, sería la información que perciben nuestras superficies sensoriales y cómo luego esta información se procesa en el cerebro y se integra a nivel consciente, a nivel cortical. Dicho de otro modo, quien ve en realidad no son tus ojos, sino tu cerebro. Tus ojos lo que hacen es captar la información a través de la luz y luego tu cerebro recibe esa información y la procesa para construir una imagen que es lo que tú realmente ves. La cuestión a discutir en este vídeo es que si esa información que construye tu cerebro es la pura realidad sin adulterar. Voy a usar una metáfora para explicarte cómo funciona el cerebro. El cerebro, el tuyo, el mío, el de todos, se encuentra aislado dentro de una caja negra y silenciosa llamada el cráneo. Desde esta celda de aislamiento recibe información a través de distintos canales sensoriales de los cambios que se suceden tanto en el mundo como en nuestro propio cuerpo. Por ejemplo, los conos y bastones de nuestros ojos nos informarán de cambios en nuestro campo visual, pero también, como he dicho, cambios en nuestro cuerpo. Tenemos la interocepción, que nos avisa de las cosas que nos están pasando dentro de nosotros, como puede ser un aumento de la temperatura corporal, por ejemplo. Esto sirve para que el cerebro procese la información y decida o no desencadenar ciertos tipos de respuestas. Pero el cerebro no sabe cuáles son esos cambios, simplemente está recibiendo resultados, cosas que suceden. Esto es lo que muchos filósofos y científicos han denominado como el problema de inferencia inversa. Partes de unos resultados y tienes que adivinar la causa, no al revés. Si por ejemplo escuchas un fuerte estruendo, podría ser tanto una ventana que cierra de golpe porque hay corriente, como un disparo. El cerebro va a intentar adivinar cuál es de las dos opciones u otra en función del resto de información contextual que le llegue a través de otros canales sensoriales. Y sí, no me has entendido mal, tiene que adivinarlo, lo que pasa es que suele ser bastante bueno en esta tarea. El cerebro funciona de una manera predictiva y no solamente se va a apoyar en la información que percibe, sino también en la información acumulada, es decir, en su propio aprendizaje. Esto explica, por ejemplo, el funcionamiento del trastorno de estrés postraumático, porque algunas personas, cuando se exponen a un evento traumático con una carga emocional muy intensa, su cerebro tiende a equiparar situaciones de la vida cotidiana con la reexperimentación del trauma. Esto también se ve muy claro, por ejemplo, en las personas que han sido víctimas de bullying o acoso cuando han sido pequeños o pequeñas, que de adultas pueden responder de manera agresiva o de manera defensiva ante ciertas bromas que en principio son inofensivas y no buscan hacer daño. Pero su cerebro ha aprendido a anticipar el ataque porque en su memoria eso está registrado de ese modo. Lo cual nos hace tomar conciencia de que nuestro cerebro no es perfecto y en función de nuestras vivencias es posible que a menudo filtremos la información de una manera coherente con lo que ya sabemos y no realmente con lo que sucede. En psicología, un grupo de instancias que son similares se le llama categoría. En esencia, lo que hace el cerebro para poder predecir es crear o recordar una categoría de instancias del pasado en función de las categorías de instancias del presente que está percibiendo. De esta manera puede anticiparse a lo que sucede. Siguiendo con el ejemplo del bullying, si yo ahora con 30 años estoy experimentando una situación donde alguien de repente me hace una broma, mi cerebro va a crear instancias del pasado donde me alertará de que eso en el pasado fue una potencial señal de peligro, de que me van a hacer daño y responderé de manera defensiva. Con esto no estoy queriendo decir que todas las personas que hayan sido víctimas de bullying reaccionen así, es simplemente un ejemplo para que lo entiendas. A mí esta forma de entender el cerebro me parece muy útil a nivel psicológico porque nos puede ayudar a regularnos a nivel emocional y cuestionar las cosas que muchas veces asumimos de manera automática. Dudar de nuestras percepciones puede ser bastante saludable. Por ejemplo, si yo estoy percibiendo agravios o traiciones porque tengo una historia vital que de alguna forma me hace caer en sesgos de atribución. Como te decía, nuestro cerebro está preparado para crear categorías de las cosas y estas categorías las va a crear más por la función que por cómo se ven, huelen o saben. Esta capacidad del cerebro es la que nos permite a los seres humanos crear realidades sociales, como por ejemplo sería el caso del bullying del que llevo hablando en todo este vídeo. Esto de que tenemos la capacidad de crear realidades puede sonar un poco psicótico, pero en realidad no lo es. Mira la siguiente foto.
Es muy posible que mirar esta foto te haya provocado sentimientos de tristeza, de angustia, de compasión, porque hace referencia o te conecta con una situación actual que estamos viendo en el mundo, como es la guerra o el conflicto entre Israel y Palestina. Sin embargo, si nos quedamos en lo meramente objetivable, lo que estamos viendo es a una serie de personas transitar un puente y alzando unas banderas. Que tú asocias esta foto con esos sentimientos es una realidad social. Ocurre igual con los objetos, porque si no, ¿qué es el dinero más allá de un trozo de papel? Haciendo un ejercicio de reflexión improvisado, pienso que puede tener sentido decir que la locura consiste en un alejamiento más de la realidad social que de la realidad tal cual, por así decirlo. Sabemos que enfermedades como la esquizofrenia tienen un componente genético muy fuerte. Sin embargo, Bateson y sus investigadores propusieron una teoría explicativa psicológica de cómo se puede llegar a reforzar o potenciar un trastorno de este tipo. Es la teoría del doble vínculo. La teoría del doble vínculo es un dilema comunicativo donde constantemente la persona recibe dos mensajes contradictorios, donde haga lo que haga, va a estar mal. Es decir, que criarnos o desarrollarnos en un ambiente confuso, donde cuesta mucho establecer predicciones claras de cómo van a ser las cosas, podría ser un factor de riesgo muy importante para desarrollar trastornos psicóticos. Imaginemos el caso de un chaval que un día mete los dedos en un enchufe y entonces le cae una bronca del copón. Al día siguiente lo vuelve a hacer y su familia se ríe y le refuerza ese comportamiento. Ya no sabes si es peligroso, si no es peligroso, si debes hacerlo o no debes hacerlo. Esto sería un mini ejemplo de lo que sería una estructura psicótica y de cómo cuando la mente no es capaz de predecir y entender el mundo que le rodea, podría alejarse y construir como su propia realidad. Aunque hemos dicho que el cerebro se encuentra dentro de esa caja silenciosa llamada cráneo, lo cierto es que sí que tiene una forma de salir de él, llamada imaginación. El cerebro tiene la capacidad de coger categorías de instancias pasadas y usarlas para imaginar, crear futuros que aún no han existido. Esto, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy tonto, pero yo el otro día estaba jugando al fútbol y me tocó tirar un penalti. Antes de tirar el penalti yo me imaginé, visualicé dónde lo quería poner y el recorrido del balón. Esto me permitió poder hacerlo. La imaginación tiene cosas muy positivas, como esta que te acabo de decir, que sirve para resolver situaciones o problemas, y también muy negativas, como seguramente sepan las personas que tienen ansiedad, ya que muchas veces nos hace proyectar y ver cosas que aún no han pasado y darles carácter de realidad, lo que se llama fundirnos con nuestro pensamiento. Que por cierto, si no sabes lo que es esto y tiendes a fundirte y a tener mucho sufrimiento con tus imágenes mentales, te recomiendo que veas este vídeo sobre la difusión cognitiva, que te va a venir muy bien. Por mi parte nada más, espero que te haya resultado interesante este vídeo. Si te ha molado, pues dale un like, dale un me gusta para motivarme y que siga haciendo otros contenidos. Y nada, suscríbete para no perderte nada. Nos vemos en el siguiente. Adiós.